Pasando a lo que es el tema mío de mi comentario, lo que yo quiero comentar en esta noche, yo quiero responderle algo a Charlie Mariotti, ex secretario del PLD. Mire, Charlie Mariotti, en una entrevista que hiciera en el programa El Nuevo Diario matutino o El Nuevo Diario en la mañana, hizo algunas declaraciones donde él decía que los ciudadanos reconocen que Danilo Medina ha sido el mejor presidente de la historia en la República Dominicana y que así lo dan a demostrar las encuestas y los estudios que han hecho. Lo primero es, a mí me gustaría ver, señor Charlie Mariotti, esos estudios y me gustaría ver esas encuestas, porque no sé si esas encuestas se están haciendo al interno del PLD. Yo puedo reconocer que así como el gobierno de Danilo Medina tuvo sus oscuridades, también tuvo sus luces, porque hay que reconocer algo. Yo he dicho en otros momentos y en otros programas, he dicho que hay que reconocer que en los tiempos de Danilo Medina a los comunicadores se les hacía más fácil conseguir un anuncio del gobierno, cosa que hoy es difícil. Es difícil hoy que un comunicador consiga un anuncio en este gobierno. Este gobierno tiene sus programas favoritos, sus emisoras favoritas. Recuerdo que dijo la flamante ministra de Cultura cuando estaba frente a Comunicaciones de Palacio. Ella dijo que ella solamente le daría anuncio a aquellos programas que estén pegados. Y le dio mucho anuncio a algunos programas que atacaban a Luis Abinader. Sin embargo, ella le pasaba anuncios porque eran programas que estaban pegados. Y yo pudiera mencionar ahora mismo pudiera mencionarle 4 o 5 programas, que no lo voy a hacer por prudencia, que eran programas que eran enemigos de Luis Abinader y del PRM. Sin embargo, tenían anuncios del gobierno y esos anuncios no se los quitaron. Al contrario, le dieron nuevos anuncios. Hasta hubo un programa que se encargó de difamar cuando el presidente dijo ante las elecciones que él no iba de nuevo, y ese programa agarró ese cortecito y lo tiró. Y también cuando el presidente dijo que su esposa, su familia, no quería que él sea candidato. Yo recuerdo eso, pero en Milagros Germán se encargó de darle anuncio a esos programas. Sin embargo, a otros programas que no estaban pegados, como ella dice, ella no le dio anuncio. Cuando Milagro nunca ha entendido que el programa no se pega porque esté en un canal grande, el programa se pega porque se vea. Y cuando un programa se vea, aún sea de la televisión pequeña, el programa se ve. Pero además de eso, lo que hacen los programas, que los programas se vean, son los anunciantes, son los recursos, porque mientras más recursos tiene un canal, mientras más recursos tiene una emisora, mientras más recursos maneja un programa, más va a invertir en su publicidad. Por eso ella, cuando estaba en su programa lo veían alguna gente por el medio donde ella estaba. Sin embargo, hay que reconocer, y debo de reconocer públicamente, que en el tiempo del PLD, en ese sentido, los comunicadores estaban en mejor condiciones económicas. También debo de reconocer, y recuerdo un programa que yo hice aquí, y un comentario que hice donde yo decía, el PLD robó, pero no robó motor, en el sentido de que yo decía, el PLD robaba, pero dejaba que a los pobres le llegaban los recursos. Y hay que reconocer que en el tiempo del PLD, ¿cómo es que se dice cuando llega el dinero más? Poder adquisitivo. El poder adquisitivo, pero hay una forma más popular que se dice. Pero el poder adquisitivo era más fácil. La gente manejaba más el dinero. Había como una fluidez mayor. Y debo de reconocer también que eran los alimentos, la canasta familiar, que él habla de eso. Él dice que hoy la canasta familiar está entre 35,000 y 45,000 pesos. También debo de reconocer que la canasta familiar era más asequible a
el pobre. Ahora, por último, otra cosa que debo reconocer es que durante los últimos 2 años o el último año del PLD, del gobierno de Danilo Medina, hay que reconocer que el país tenía energía eléctrica. No estábamos gozando de los apagones que gozamos hoy. Aún en residenciales, en lugares privilegiados, en lugares que tienen 24 horas, están los apagones a la orden del día. Ahora, quiero decirle también a Chary Mariotti que aún y esas cosas buenas, esas luces que tenía el PLD, también tenía sus oscuridades. Y que si nos ponemos en un balance el gobierno del PLD, el gobierno de Luis Abinader, el gobierno de Leonel Fernández, el gobierno de Balaguer, hay muchas cosas por las que el gobierno del PLD, de Danilo Medina específicamente, no va a quedar necesariamente en primer lugar. Porque un gobierno donde los corruptos estaban a la orden del día, donde un hermano del presidente tenía más de 15 empresas que eran suplidoras del Estado, un gobierno donde la mayoría de sus funcionarios y sus dirigentes tuvieron que pasar por el banquillo de los acusados, un gobierno donde todavía su procurador general de la República está haciendo prisión preventiva. Entonces no podemos decir que realmente el mejor gobierno fue el gobierno de Danilo Medina. No, este gobierno del PRM tiene sus luces, aunque también tiene sus oscuridades. ¿Por qué? Si usted le pregunta ahora mismo, y yo quisiera que usted que me esté escuchando pueda entender esto, si usted le pregunta ahora mismo a un policía o a un guardia, ¿cuál gobierno tú prefieres? ¿El de Danilo Medina o el de Luis Abinader? Yo no creo que el guardia va a decir que prefiere el gobierno de Danilo Medina. ¿Por qué? Porque un guardia ganaba aquí alrededor de 12,000 pesos. Cuando llegó Danilo Medina, un policía ganaba alrededor de 12,000 pesos, 10,000 pesos. Ahora mismo un policía está ganando por encima de los 25,000 pesos. Pero aparte de eso, tiene seguro médico. Pero aparte de eso, tiene transporte gratis. Pero aparte de eso, tiene el TRAE, donde sus alumnos, sus estudiantes, pueden ir a la escuela y pueden volver. Pero si usted le pregunta a algunas amas de casa que tenían la tarjetita de solidaridad en aquellos tiempos y ahora tiene la tarjeta, no sé si tiene el mismo nombre de solidaridad que anterior, ahora es Supérate. En aquel tiempo la solidaridad era alrededor de 850 pesos, ahora la Supérate es alrededor de 1,600 pesos. Es probable que muchas amas de casa te dicen, no, yo prefiero este gobierno, que continúe este gobierno. Pero aparte de eso, hay que reconocer que de manera muy tímida, pero de manera tímida, en este gobierno la corrupción está un poquito menos agresiva que como estaba anteriormente. Pero no solamente la corrupción, la delincuencia, la seguridad ciudadana. O sea, aunque este gobierno tiene sus oscuridades, su parte no tan buena, hay que reconocer que tiene también sus cosas buenas. O sea, lo que digo con esto es, no creo, señor Chary Mariotti, no creo en una encuesta que me diga a mí que Danilo Medina ha sido el mejor presidente de la historia. Porque también le voy a decir una cosa que voy a terminar. Danilo Medina gobernó 8 años. ¿Y qué tiene Danilo Medina que exhibir en esos 8 años que manejó? A menos que no sea el asunto de la tanda extendida. O sea, no comparto que el mejor gobierno de la historia, todavía usted lo hubiese comparado con este gobierno y yo hubiese dicho, hay que analizarlo. Hay que ver que este gobierno concluya sus 8 años. Porque también es otra cosa. Usted está comparando un gobierno con un gobierno que todavía está trabajando, que usted no sabe qué mejoría puede tener los próximos años. O sea, usted está comparando 8 años con 4 años. Vamos a ver qué este gobierno va a hacer en estos próximos 4 años. Ahora, aún
en el gobierno de Leonel Fernández, yo creo que supera por mucho al gobierno de Danilo Medina. Bueno.